yendo de derecha a izquierda, eso es el tema. Y que también varía según el grupo, manteniendo el periodo constante, como varía según el grupo. Y acuérdense que es la segunda energía de ionización o potencial de ionización, no la primera. En el compendio tienen la primera, la segunda y la tercera, me parece, de varios elementos. Fíjense ahí y ahí se van a dar cuenta mejor de cómo está también en el libro. Bueno, lo dicto entonces. Dice así: se debe a que el calcio posee 2 electrones de valencia. Por lo que resulta sencillo quitarle o compartir 2 electrones. Su primera y segunda energía de ionización son similares. En el potasio, al tener un solo electrón de valencia, se necesita mucha más energía para quitarle o compartir un segundo electrón porque este segundo electrón está más cerca del núcleo. Y eso sería la respuesta del ejercicio 8. Interprétenlo, léanlo, y si tienen alguna duda, preguntan de vuelta, no hay ningún problema. Pero traten de hacerlo solos, así ustedes mismos se van a dar cuenta de por qué es. Listo. ¿Podemos pasar al 9 entonces? Ahí está. Bien. El 9 dice así: se tienen los elementos Z11, Z17 y Z19. Las primeras energías de ionización de los mismos son 1251, 496 y 419 kJ por mol. Indicar: A, el valor de energía de ionización correspondiente a cada uno de los elementos, y B, cuál de los 3 elementos tendrá el mayor radio atómico. Esto es lo que dijimos antes, cómo aumenta cada uno. Yo tengo que el potencial de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, el potencial de ionización más chiquito va a ser el del potasio. ¿Por qué? Porque está abajo del sodio, está un periodo por debajo del sodio. Y va a ser más chiquito que el del cloro porque justamente está totalmente desplazado a la izquierda. Después, el que le sigue... Sí, decilo. Ahí preguntaron, una chica preguntó, Cami preguntó, ¿por qué el flúor era el elemento más electronegativo? Es porque la electronegatividad... Es el elemento más electronegativo por lo que dijimos antes de los gases nobles. Los gases nobles tienen electronegatividad, pero rondan el 0, algo, 1, algo o hasta ahí. No son muy, muy electronegativos. ¿Por qué? Porque ya son estables como son. O sea, tienen el octeto completo. Más adelante, cuando vean enlaces o cuando vean, en enlaces o en Lewis, van a ver que los gases nobles también se llaman gases inertes porque no están desesperados por interactuar o por formar un enlace. Y aparte, en cambio, el flúor... Decilo. Que el flúor tiene todas las de ganar para ser el más electronegativo, porque fíjense que es el más chiquitito,
Entonces tiene el núcleo muy cerca de la superficie, entonces puede atraer mucho un electrón. Y aparte, Exactamente, eso es... Sí, sí, decir, al perdón. no ser estable porque le falta un electrón para completar su octeto, tiene muchas ganas de tener un electrón y es chiquito, así que lo puede atraer. Así que es el más electronegativo. Eso es justamente la parte B del ejercicio. Terminamos la parte A, que nos queda, bueno, el cloro va a ser el que tenga el 1251 kilojoules por mol, el sodio va a tener 496 kilojoules por mol y el potasio va a tener 419 kilojoules por mol. Esa parte ya está. Y la parte del radio, si el radio aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, el radio más grande lo va a tener el potasio. En la tabla el penúltimo grupo no tiene la capa de valencia completa. Eh, claro, el anteúltimo, o sea, el grupo 17 sería, no tiene la capa completa. El único que tiene el octeto completo es el 8, el de los gases nobles. Claro, los únicos que tienen 8 electrones en su capa de valencia son estos, que estos conforman los gases nobles. Los datos de energía están en el libro, o sea, los da como dato. Te dice, tienen Acá. 1250, 496, 420 y ordenalos. Entonces, si vamos a la parte B del ejercicio, el radio más grande lo va a tener el potasio. ¿Por qué? Porque está totalmente desplazado hacia la izquierda y está más abajo que el sodio. El siguiente va a ser el sodio, porque está justamente arriba y totalmente desplazado hacia la izquierda. Y el radio más chiquito lo va a tener el cloro. ¿Por qué? Porque está totalmente hacia la derecha y arriba en la tabla. Si ustedes se fijan, la electronegatividad del cloro es 2, algo o 3, algo. Es lo que decíamos antes. El flúor tiene una electronegatividad de 4. El cloro es el que le sigue. ¿Por qué? Porque además de tener además tiene la capa incompleta, es muy chiquito, como decía José antes, entonces tiene todas las de ganar para poder atraer ese electrón que le falta. El kilojoule por mol está en el ejercicio, te dice esas son las unidades de energía. Te dice, tienen 1251 kilojoules por mol, 496 kilojoules por mol y 419 kilojoules por mol, y después el ejercicio se basa en tener que ver cuál es cada uno. Son potenciales de ionización. O sea, kilojoule por mol o kilojoule es la energía, o sea, son las unidades de potencial de ionización. ¿Hasta ahí se entendió? Así pasamos al 10. Bueno, parece que sí. Bueno, entonces, pasando al 10, listo, se entendió. Entonces, pasando al 10, lo que nos pide es lo siguiente. Indicar los 4 números cuánticos posibles para los electrones más externos del magnesio y los electrones más externos del nitrógeno. Vamos a hacer primero el del magnesio. Ahí habíamos hecho uno en la clase pasada. Sí, hacemos uno o hacemos los dos. Nosotros hicimos el del nitrógeno. Hagamos ese, ¿te parece? Vamos a hacer, si quieren, el del magnesio y al otro lo hacen ustedes. ¿Cuál hacemos? ¿Crees que lo vaya dibujando mientras lo vas diciendo? Dale, dale, dale. De última, en la foto que te pasé ayer, de última si la tenés, si no, bueno, no importa, no hay problema. No, la que me pasaste hoy a la siesta sería, ¿o no? Esa sí, sí, la última, sí, sí, sí. La busco. Entonces es así. El ejercicio 10, vamos a explicar la del nitrógeno. Después a la otra la hacen ustedes. Los que piden en la del nitrógeno, o sea, en este ejercicio es
cuáles son los números cuánticos de la última capa de electrones del nitrógeno y del magnesio. Si ustedes se fijan, el nitrógeno, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Tenemos que sacar la configuración electrónica del 2p3. Entonces tenemos... Qué vergüenza, me estaban viendo la cara. Ahí está. Ahí ven. Ahí está. Sí, yo voy a ir y venir en el chat, así que no se ve. Ah, listo. Bueno, sí, estamos explicando el ejercicio 10, Ludmi, por las dudas. Ludmi, ¿no pudiste entrar a la clase de consulta? Perdón, dale, sí. Entonces, ahí en el ejercicio yo les puse básicamente cómo se tendrá que resolver. Entonces, tenemos el n igual a 2, porque es el número que sale del 2p3. Tenemos el L, que es igual a 1, por la P. Y después, el M y el S son un poquito, entre comillas, más complicado de ver. Nosotros tenemos que el orbital P tienen tiene 3 orbitales. Entonces, dentro de cada orbital puede haber 2 electrones. En este caso, el nitrógeno solo tiene 3 electrones en esa capa. Entonces, solamente va a ocupar los espines positivos, o sea, va a ocupar los electrones con espines positivos y uno por cada orbital, porque no necesita llenarlo. Eso es según la regla de llenado que vimos antes, tanto el principio de exclusión de Pauli como las otras dos, el de mínima energía, y el primero, que no me acuerdo cuál es, el de máxima... El de Aufbau. Ese, el de Aufbau, no me salía. Que rellenás primero lo de mínima energía. Exacto, en este caso no importa. Pero nosotros ahora vamos a ver que tenemos el subnivel P. El subnivel P dijimos que tiene 3 orbitales y tenemos que rellenar 3 electrones, o sea, van a estar los 3 orbitales ocupados. El orbital P, ya dijimos que al tener un L igual a 1, el M puede ir de menos L, pasar por 0 e ir hasta más L. Entonces, esos números, tanto el -1, el 0 y el 1, como yo se los puse abajo, indican cuál es el número de cada orbital. Y tanto el S como el M, o sea, el número magnético como el número de spin, tienen que ver el último electrón que ustedes pongan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen 3 electrones, van a tener, como yo les hice el cuadrito ahí arriba, van a tener que marcar solamente el último y fijarse según ese electrón cómo es el M y cómo es el spin. En este caso tenemos el -1 ocupado, que en ese sería el 2p1. El 2p2 sería el que estaba ocupado en el 0. Y el 2p3, que es el que le corresponde al nitrógeno, está ocupado por el 1. Entonces, el número M es 1. ¿Sí? Si quieren lo repito, pero me parece que quedó bastante claro. Lo que ustedes tienen que fijarse es en el último electrón que ustedes pongan. Si por ejemplo fuera 2p4, que ya no sería más el nitrógeno, sino que sería el que está a la derecha del nitrógeno, ustedes lo que van a tener, sí, por eso ahora lo estoy repitiendo. Si ustedes por ejemplo tuvieran el 2p4, el próximo electrón estaría ocupado por el orbital -1. Entonces, su M sería -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el último electrón, el cuarto electrón que ustedes están poniendo, está rellenando y desapareando al orbital -1. Vamos de vuelta. Yo tengo el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno tiene una configuración de 1s2, 2s2 y 2p3. Como nos pide la configuración del último, o sea, de los últimos electrones, yo me tengo que fijar en la capa del 2p3. Si yo estoy en la capa del 2p3, el número n es 2, porque me lo indica directamente la capa 2p3. Si yo, o sea, el número L, que sería el segundo número magnético, el segundo número cuántico, va a ser 1.
¿Por qué? Porque me lo indica el P. El P es igual a 1. Y después el M y el S lo tengo que ver según cómo están ordenados los electrones en los orbitales del subnivel P. Entonces, si yo tengo que el subnivel P se desdobla en 3 orbitales y M va de menos L a más L, ya dijimos que L es 1 porque me lo indica P, entonces M puede ser menos 1, puede ser 0 o puede ser 1. Ustedes los tienen escritos al menos 1, al 0 y al 1, ahí abajo de cada orbital. Entonces, si yo me tengo que fijar en el último electrón, si yo, por ejemplo, tuviera la configuración 2p1 en lugar del 2p3, el 2p1 iría en el menos 1. Si yo tendría el 2p2, iría en el 0. Y ahora yo tengo el 2p3, que es el caso del nitrógeno. En el caso del nitrógeno, el último electrón está en el 1. Entonces, mi número magnético o el número M no es ni menos 1 ni 0, sino que es 1, porque mi último electrón está ahí, ¿sí? Y el spin, que puede ser más 1 o menos 1, me da que es más 1 porque mi flechita está yendo hacia arriba. ¿Podría ser menos 1? Perdón, menos 1/2. Sí. ¿Cómo? Si yo completo todas las flechitas mirando para abajo. ¿Sí? Porque es totalmente arbitrario eso. Si yo las pongo apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo, es lo mismo. En mi caso, yo los hice mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque por conveniencia o por convención se ponen siempre las que van mirando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, mi número M queda en 1. ¿Por qué? Porque mi último electrón, o sea, mi última flechita, está mirando, está en el tercer orbital, que es el orbital 1, y el S queda en más 1/2 porque yo, en este caso, lo hice mirando hacia arriba. Y eso sería todo. O sea, me parece que ya en la segunda explicación quedó un poquito más claro. No sé si tienen alguna duda con eso. Si no, me pueden preguntar y lo volvemos a hacer. Bien, quedó entendido. Perfecto. Sí, lo importante es que lo entiendan. O sea, yo no tengo problema en repetirlo 20 veces, pero que les quede claro, porque esto acá lo van a usar y lo suelen tomar. A números cuánticos lo suelen tomar. Entonces, no es un tema nomás de primera clase y después se olvidan. Lo suelen tomar en el parcial. Entonces, pasamos al 11 y terminaríamos con la corrección del color. El 0, ¿cómo el 0, Luzmi? El 0, bueno, el 0, vos fijate, nosotros tenemos que mi número M, ¿no? Puede ir de más L o sea, de menos L a más L. Entonces, L es 1, ¿sí? Yo tengo que puede ser M igual a menos 1, M igual a 0 o M igual a 1. El 0 está en todas las configuraciones. El S tiene solamente el 0, el M, eso es por lo que habíamos dicho antes de los números cuánticos. Si yo tendría, por ejemplo, en lugar del 2p3, tuviera el 1s, por ejemplo, le estaría haciendo la configuración electrónica al 1s, entonces mi n sería 1, mi L es n-1, entonces es 0. Y mi M es más L, o sea, va desde menos L a más L. Pero es 0. Entonces, en el S, el único caso que tenés es el 0. En el P puede ir desde menos 1 hasta más 1, pasando por el 0. Entonces, el 0 siempre va a ser el del medio. Siempre incluye al 0, porque va desde un valor hasta el positivo. O sea, un valor negativo hasta un valor positivo. ¿Sí? A mí me parece que quedó claro por qué estaba el 0 o por qué lo hicimos así. Sí, siempre está el 0, porque fíjate que siempre vos tenés orbitales negativos, negativos no, impares. Entonces, en el S tenés un solo orbital,
Entonces pueden ir solamente el 0. En el P tenés 3, en el D tenés 5 y en el F tenés 7. Entonces siempre son impares. Si vos haces desde un número negativo hasta su positivo, siempre te queda un número impar, y ese número impar lo rellena el 0. Porque, o sea, El 0 va a ser siempre el del medio. Te tendrías 4, porque vas de -2 a 2, por ejemplo. Pero como tenés que incluir el Exacto. 0, son 5. Te quedan 5, exactamente. Bueno, el ejercicio 10. Bueno, 11. entonces pasamos al 11 y ahí ya es con la tabla periódica. Entonces, dijimos, acá hay que hacer pares isoelectrónicos, ¿sí? Lo que me pide es cuáles son los elementos con pares isoelectrónicos. Me dan el calcio más 2, nitrógeno menos 3, cadmio, estaño más 2, neón, potasio más 1. Entonces, yo de estos 6, lo que tengo que saber es la cantidad de electrones que tienen y cuáles son los que tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, hay un pequeño truquito, se podría decir, que en la tabla periódica, los que tienen una carga positiva retroceden en cuanto al número Z, ¿sí? Y los que tienen una carga negativa avanzan en la tabla periódica, o sea, aumentan el número Z, aumentan el número de electrones. Si es carga negativa, aumenta el número de electrones. Si es carga positiva, disminuye la cantidad de electrones. Entonces, vamos a saber la cantidad de electrones del calcio. Yo tengo el calcio al lado del potasio, o sea, en el grupo 2, periodo 4. Entonces, si yo tengo calcio más 2, quiere decir que le faltan 2 electrones. Entonces, la configuración electrónica, si yo le resto uno y le resto otro, me va a quedar la configuración electrónica del argón, ¿sí? Entonces, anoto que la configuración electrónica del calcio más 2 es la misma que la del argón. Después pasamos al nitrógeno. ¿Cuál es la configuración electrónica del nitrógeno menos 3? Dijimos que el nitrógeno, que está ubicado entre el carbono y el oxígeno, yo le tengo que sumar 3 electrones. Entonces, si yo avanzo en la tabla periódica 3 lugares, me va a quedar la configuración electrónica del neón. Entonces, como el neón es uno de los elementos que yo necesito que me pide el ejercicio, el neón va a tener la misma configuración electrónica que el nitrógeno menos 3. ¿Sí? Después, el cadmio. El cadmio no está cargado ni positiva ni negativamente. ¿Sí? Entonces, la configuración electrónica del cadmio va a ser la configuración electrónica del cadmio. Y después tenemos el estaño más 2. El estaño está en el mismo grupo que el cromo, que el carbono, en el grupo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo tengo que el estaño más 2 le tengo que restar, entre comillas, 2 lugares en la tabla periódica. Si yo voy hacia la izquierda en la tabla periódica porque está cargado positivamente, tiene 2 electrones menos, me queda la misma configuración electrónica que el cadmio. Entonces, hasta ahora tenemos que el nitrógeno menos 3 tiene la misma configuración electrónica que el neón y el cadmio tiene la misma configuración electrónica que el estaño más 2. Y nos queda solamente el potasio, que el potasio está cargado positivo con una sola carga y es la misma configuración electrónica que tiene el calcio más 2. Es la misma configuración electrónica que el argón. Entonces ahí tendríamos los 3 pares isoelectrónicos, cada uno con su configuración electrónica. Ahí quedó más o menos entendido. ¿Vos, José, estabas por las dudas mostrando la resolución del ejercicio? No, les estaba mostrando la tabla periódica. Ahora les muestro la resolución. Básicamente es que tiene la misma cantidad de electrones. Ves que buscar... Exactamente. Si yo tengo un
un átomo con 3 electrones más, como por ejemplo el nitrógeno, que es el caso del nitrógeno -3, tiene 3 cargas positivas de más, entonces tiene 3 electrones de más. Si yo le tengo que agregar 3 electrones, mi configuración electrónica cambia. Entonces, en el caso este, por ejemplo, del nitrógeno, va a aumentar como si fueran 3 electrones más y va a quedar la misma cantidad de electrones que el neón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, chicos, ¿les quedó alguna duda? Si les queda alguna duda de cualquier ejercicio, pregúntenos o mándenos después un mensaje por privado o al grupo, donde sea, pero traten de volver a hacer la guía en algún ejercicio que no le haya salido para justamente hacer sus test con el conocimiento y no simplemente copiarlo. Pero El, cualquier cosa nos hablan. el último te pide que busques los pares isoeléctricos, o sea, los átomos que tengan la misma cantidad de electrones. Si vos tenés el estaño +2, quiere decir que perdió 2 electrones. Entonces tenés que buscar en la tabla el compuesto que tenga 2 electrones menos que los que tiene el estaño normalmente. Y como en la tabla están los átomos neutros, generalmente, o sea, la cantidad de electrones, la buscas siguiéndote por el número atómico. Nosotros, este es el último que tenemos de este tema, que sería el de esta teoría. Vamos a ver si la semana que viene hacemos más sobre el tema de la semana que viene. Si quieren preguntarnos algo, nos pueden mandar por WhatsApp si no les sale un ejercicio puntual a Alex o a mí, no hay ningún problema. Si no, Maxi también sabe química, si no hay otra chica que se llama Sofi Pontoni que también sabe química y está en la cátedra, así que somos 4 personas que estamos dispuestos a sacarle las dudas que tengan de química. Los números cuánticos del ejercicio, o sea, del ejercicio 10 del magnesio, se los dejamos, Para que los a hagan. ver, ya que, sí, a ver si ya que está acá, de última te tiro si es así o no. Eh, Acá están. 3, 0, 0. Sí, quedan así, Nacho. Sí, sí, son así. Bueno, De hecho, una listo, luna, chicos. Nacho. Listo, entonces. Bueno, chicos, nos vemos. Después pasamos los horarios de la semana que viene. Cualquier cosa nos preguntan. Bye, bye.